¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente. La intención del día de hoy es seguir platicando sobre la parte de los futuros financieros. Como hemos venido platicando, una parte importante dentro de la actividad de cualquier gerente administrativo y que tenga la responsabilidad de tomar decisiones en términos de finanzas es poder llevar a cabo una adecuada administración del riesgo. Una administración del riesgo que le permita pues estar blindado ante las situaciones del mercado que le pueden provocar cierto desequilibrio desde el punto de vista financiero a la empresa. Es decir, el movimiento que pueda llegar a tener los precios de los activos que él usa, pues poderlos tener fijos y que en esta fijación del precio pueda poder planear hacia futuro de una manera mucho más cuidadosa y probablemente tratando de conseguir mayores utilidades para la organización. En este caso, complementando la sesión del día anterior, o complementando aquella sesión donde platicábamos sobre el establecimiento de futuros financieros, es importante destacar cómo operan los futuros financieros, en qué tipo de bolsas se llevan a cabo y que obviamente pues tratar de identificar cuál de los dos instrumentos que hemos observado hasta este momento entre las opciones o los futuros financieros podrían ser los más recomendados para una adecuada administración del riesgo en los mercados financieros. El tema del día de hoy, entonces, radica justamente en volver a recapitular esa parte del ejercicio de futuros financieros, llegar a identificar algunas partes importantes en la operatividad de un futuro y que al final podemos llegar a corroborar que efectivamente tiene un beneficio en cuanto a las estrategias financieras que pudiera tener cualquier empresa. Pues sin más ni más, vayamos directo al caso que platicábamos el día de ayer. El caso que platicábamos en la sesión anterior mencionaba que nosotros teníamos la posibilidad de establecer una contratación de un futuro financiero. Vuelvo a recapitular esos datos que están en tu lámina, sin embargo, pues será importante traerlos a manera de empezar a visualizar algunas partes importantes. Decíamos que un importador tenía la intención de cubrir en el futuro $946,000. Este importador sabía o si quería contratar un futuro financiero tenía que acudir con un socio operador y que este socio operador le iba a hacer un análisis financiero para establecerle un margen de mantenimiento. En este caso, este importador, su margen de mantenimiento se colocaba en 200%. El margen de mantenimiento lo obtenemos en función del margen inicial. El margen inicial para cualquier contrato de EWA o de Estados Unidos, dólar de Estados Unidos de América, tiene un valor de 3,000 pesos por contrato. Quiere decir que si yo quisiera llegar a fijar el precio de $10,000, necesitaría depositar un margen inicial de 3,000 pesos, pero además poder depositar 6,000 pesos más por excedente de aportación inicial mínimo o por margen de mantenimiento. Quiere decir que para que yo pudiera llegar a controlar o a fijar el precio de $10,000, requeriría entonces de 9,000 pesos. Esta cantidad está en dólares y esta cantidad está en pesos. Suponiendo un tipo de cambio de 10 pesos por cada dólar, con $900 aproximadamente, yo estaría controlando el precio de 10,000. ¿Qué pasaría con los otros $9,100? Los otros $9,100 sería obviamente financiado por parte del mercado de derivados. El mercado de derivados establecería o correría el riesgo de que esas diferencias que se pueden generar dentro del mercado, pues por esos $9,100 que yo no tengo en este momento, se darían o se tratarían de cubrir de acuerdo a la propia operación diaria que se estuviera estableciendo en el mercado. Además de esta información, sabíamos también que este cliente
pues conocía o tenía cierta perspectiva sobre cómo se iban a venir comportando algunas variables como el tipo de cambio y las tasas. Estas variables de tipo de cambio y tasas iban a estar dadas en ciertas fechas. Para no entrar mucho en detalle, decíamos que las fechas propuestas era el día 1, el día 60, el día 90 y el día 120. Además de ello, sabíamos que teníamos dos tipos de cambio o dos cotizaciones en el tipo de cambio. Una cotización de compra y una cotización de venta. En el caso de la cotización de compra, sabíamos que el día 1 el dólar se cotizaba de 10.75 a 10.85. En el día 60 el dólar se cotizaba de 10.85 a 10.95. El día 90 se cotizaba de 10.50 a 10.60 y el día 120 se cotizaba de 11.05 al 11.10. En cuanto a las tasas, tenía dos tipos de tasas, una tasa doméstica y otra tasa extranjera. Mencionábamos que la fórmula me exige o me obliga a reconocer cierto tipo de tasas domésticas y extranjeras. Cada vez que yo quisiera generar el precio futuro que pudiera llegar a tener un euro, un dólar, una libra esterlina, un real brasileño, etcétera, cualquiera de este tipo de monedas que se comercialicen dentro del mercado de derivados, necesito reconocer dos tipos de tasas. La que está operando en este momento en mi país y si estoy usando una divisa, entonces será la tasa de interés que se esté operando en el siguiente país. Cabe mencionar que aquí también es cierto que a pesar de tener una tasa líder, recordando algunas de las sesiones anteriores, decíamos que dentro de la tasa de interés había dos formas de poder analizar la tasa de interés. O bien se trataba de una tasa de interés activa o se trataba de una tasa de interés pasiva. Recuerdo que en esa ocasión mencionábamos, cualquier operación de financiamiento, dado que el banco o la banca en general lo registra en sus activos, una operación de financiamiento es considerada como una tasa activa, mientras que en los pasivos de la banca se están registrando no solamente los depósitos, sino probablemente las inversiones del público inversionista. Por lo tanto, estamos mencionando que cualquier operación de financiamiento corresponde a una tasa activa y cualquier operación de inversión correspondería a una tasa pasiva. Si tengo un desglose mucho más detallado de las tasas, entonces tendría que utilizar unas tasas activas y unas tasas pasivas dependiendo del tipo de país en el cual yo quisiera llegar a generar la operación. Sin entrar tan a detalle, la redacción nos menciona cuáles podrían ser estas dos características de tasa. Nos dice, suponiendo que el día 1 nuestra tasa doméstica sea del 9%, en el siguiente día sería de 9.30, después 8.75 y 8%. Para la tasa extranjera tendríamos 4.25, 4%, 3.75 y 3.50. Bien, con estos valores la intención del ejercicio es que nosotros podamos llegar a corroborar que efectivamente me conviene estar realizando una operación en futuros financieros. Platicábamos que había una diferencia muy clara entre una opción y un futuro financiero. En la opción yo pago las primas, en el futuro financiero yo deposito un margen. Bien, haciendo esta aclaración, entonces mencionábamos, lo primero que yo debo llegar a conocer en este ejercicio es conocer con qué tipo de posición voy a entrar a operar dentro del mercado de futuros. La posición la vamos a conocer por tres diferentes criterios. Una posición en futuros,
podrá estar dada de acuerdo a la actividad del cliente, de acuerdo a la cantidad que desea cubrir en el futuro o de acuerdo al riesgo base que se esté contemplando en el futuro. Riesgo base o contango o backwardation. Contango, el precio spot sube en el futuro. Backwardation, el precio spot baja en el futuro. Dependiendo de este tipo de características, yo iba a tratar de decidir cuál, o a identificar más bien, cuál era la posición con la que entraba este cliente a operar dentro del mercado de derivados. Bien, volviendo a la parte de la redacción. En la parte de la redacción me dice, un importador, tan solo por esta característica que tiene la actividad de este cliente, yo sé que su posición deberá de ser una posición larga. ¿Por qué un importador generalmente entra dentro de una posición larga en dólares? Porque este importador se está comprometiendo a pagar cierta cantidad en el futuro, pero en divisa. Por lo tanto, si yo estoy observando que el mercado está sumamente volátil o que tiene una probabilidad en el futuro de poder incrementarse el precio, yo entraría a comprar anticipadamente o fijando el precio que tenga este dólar en el futuro el día de hoy. Por lo tanto, tendría una posición larga. Pero vamos a suponer que de alguna u otra manera este cliente desconocemos qué tipo de actividades realice. Hipotéticamente pensemos en esa situación. Si yo desconozco qué tipo de actividad realiza, pero si él me dice yo deseo cubrir en el futuro dólares, entonces por esta característica que tiene la operación, yo tendría la necesidad de entrar dentro de una operación larga o una posición larga. Si yo deseo cubrir en el futuro dólares, yo asumo que el día de hoy tengo pesos y por lo tanto esos pesos tendré que cambiarlos a dólares en el futuro. El riesgo que puedo tener en dicho cambio es lo que voy a tratar de disminuir o tratar de controlar a través de la adquisición de este tipo de contratos futuros. Vamos a suponer otra vez, hipotéticamente, que sería imposible, pero hagamos un esfuerzo en ese sentido, que yo no conozco ni la actividad y tampoco conozco la cantidad que desea cubrir en el futuro. Es decir, prácticamente lo único que yo voy a recomendarle a un cliente es que ingrese dentro del mercado de derivados, pero no sé sobre qué tipo de posición estaré hablando. En ese sentido, si desconozco tanto la actividad como el monto que desea cubrir en el futuro, lo que sí no desconoceré es el comportamiento que tiene el mercado. Vamos a tomar la parte de los tipos de cambio. Si yo sumo 10.75 al 10.85 y lo divido entre 2, tendría un tipo de cambio promedio de 10.80. Ese tipo de cambio promedio de 10.80, si lo comparo contra el último tipo de cambio, 11.05 más 11.10 entre 2, tendría 11.0750. Del 10.80 al 11.07, ¿qué comportamiento es el que está teniendo el mercado? Alcista. Y si un mercado presenta una tendencia bullish market, entonces establece que la situación o el riesgo base que él tiene en este momento es un riesgo base contango. Y cada vez que veamos un riesgo base contango, la única recomendación para que puedan entrar clientes dentro del mercado de derivados es si y solo si contratan posiciones largas. Por lo tanto, a través de ese análisis del riesgo base o de la situación del mercado que tiene el cliente hasta este momento, yo concluiría, de acuerdo a la actividad, la posición recomendada es una posición larga. De acuerdo al monto, la posición recomendada es una posición larga. O de acuerdo al comportamiento que tiene el mercado, la posición recomendada sería una posición larga. En este sentido, ya empezamos a aclarar algunas situaciones en cuanto a la posición. Con uno de estos tres me bastaría para decretarle al cliente el tipo de posición que deberá de adquirir dentro del mercado de futuros. Una posición larga
o de compra. También es cierto que una vez que yo ya conozco qué tipo de posición posee el cliente, entonces para mí es de suma importancia poder llegar a establecer cuáles son las características en las cuales voy a empezar a contratar este futuro. Haciendo un poco de repaso, decíamos, los participantes que están en el mercado generalmente son los socios operadores, la propia bolsa de derivados, los socios liquidadores y la cámara de compensación. El primero que se acerca al cliente a apoyar en este tipo de operaciones será el socio operador. El socio operador deberá de tener una relación muy cercana con este cliente en el sentido de que podríamos decir que este socio operador contrae o comparte parte del riesgo de acuerdo a la cantidad de dólares que está deseando apalancar. Además de ello, estamos estableciendo que una vez que yo ya contraté con ese socio operador, el socio operador establecerá cuál es la cantidad de margen de mantenimiento necesaria para llevar a feliz término esta operación. Pero dado el contrato que yo estoy adquiriendo, yo sé que tendré una aportación inicial mínima o un margen inicial por adquirir este tipo de productos dentro del mercado futuro. En este sentido me está mencionando que dependiendo el número de contratos que yo adquiera, entonces dependiendo ese número de contratos será la cantidad de depósito de buena fe que yo realizaré. Bien, entonces si esta persona desea llegar a cubrir en el futuro $946,000, ¿cuántos contratos estaría adquiriendo? Si desea cubrir $946,000 y cada uno de los contratos tienen un valor nominal de 10,000, entonces yo sé que el número de contratos adquiridos serán 94.6 contratos. Sin embargo, como hablamos de una materia prima o como hablamos de algo indivisible, tengo dos alternativas. O lo subo a 95 o lo bajo a 94. Y no depende de la fracción, sino depende de un esquema un poco más analítico. Es decir, ¿para qué estamos utilizando el mercado de derivados? Lo estamos utilizando para cubrir nuestro riesgo. Vamos a suponer que yo no quisiera contratar 95, que quisiera contratar 94. Quedarían cerca de $6,000 o una cantidad que no estaría cubierta. Sin lugar a dudas, será una cantidad prácticamente marginal o mínima. Pero suponiendo que el riesgo pudiera empezar a ser mucho o el riesgo de un incremento en el precio pudiera llevarlo hacia niveles prácticamente insospechados, yo considero que esas crisis que se han dado de 3 a 7, de 7 a 9 y de 9 a 11 en el pasado, pues obviamente nadie las pudo pronosticar. Y en este sentido vamos a suponer que, ojalá y no, pudiera llegar a ocurrir la misma situación. Por esa cantidad de 600 o $6,000 que no se están cubriendo, yo empezaría a generar pérdidas. Cuando una de las razones básicas por las cuales yo estoy adquiriendo este tipo de contratos es por tratar de eliminar el riesgo o minimizar el riesgo a la mayor cantidad posible. Por lo tanto, en este tipo de mercados, generalmente siempre estamos hablando de proteger, de poner una cobertura. Por lo tanto, así sean 94.01, la recomendación será la adquisición de 95 contratos. En términos financieros estaremos diciendo que yo estoy subutilizando cerca de $4,000 porque cada uno de esos contratos me equivale a 10,000. Lo que yo estoy protegiendo son 950,000. Sin embargo, lo que yo necesito son $946,000. Una persona podría estar diciendo que ahí hay una ociosidad de $4,000 que no se están usando. Sin embargo, volveríamos a una parte que también platicábamos hace algunas sesiones. Generalmente, el mercado de derivados no te va a dar la materia prima, te va a dar los diferenciales en dinero necesarios para que puedas adquirir esa cantidad apalancada o cubierta. Por lo tanto, da lo mismo que esos $4,000 me den una cantidad
adicional sobre la cantidad de contrato que yo quisiera aperturar. Si al final va a ser un diferencial en dinero por el cual yo voy a utilizar o poder comprar esa divisa a cualquier nivel de precio en el que se encuentre en el futuro, pues de alguna otra manera no sería sensible tener esa cantidad de ociosidad de $4,000 en el futuro. Bien, hasta aquí hemos revisado algunos conceptos importantes, sobre todo en la parte de la redacción. Yo quisiera otra vez que vayamos a la parte de la redacción en ese archivo adjunto que tienes en Excel, que pudieras leerlo con toda calma y de alguna otra manera regresar ya a la resolución del caso, donde veremos algunas operaciones muy sencillas para la aplicación de una cartera de futuros. Entonces, en un momento más, estoy contigo. Bien, una vez que ya te has familiarizado un poco más con la redacción del ejercicio, vayamos otra vez a la parte de cómo poder llegar a determinar lo que voy a estar depositando para este contrato. Mencionábamos que voy a adquirir 95 contratos y que por cada contrato que yo adquiera, estaría haciendo de estos 95 contratos, estaré realizando dos depósitos, uno en margen inicial o en términos del mercado mexicano en aportación inicial mínima y otro en margen de mantenimiento o en excedente de aportación inicial mínimo. El margen inicial depende del activo. Yo sé que por cada contrato tengo que depositar 3,000 pesos. Si en este caso voy a adquirir 95, entonces tendré una cantidad total a depositar en términos de margen inicial. El margen de mantenimiento está en función de esta aportación, por lo tanto, estaré depositando 6,000 pesos por los 95 contratos. Yo tendré un excedente de aportación inicial mínima de 570,000 pesos y de 285,000 pesos. En este sentido, estamos mencionando que yo requeriré de estas cantidades y las depositaré. Quiero platicar un poco más detalladamente sobre qué finalidad tiene este margen de operación. El margen de operación, siempre que yo quisiera participar u operar en términos de futuros, es una situación que yo deberé de depositar en este mercado de derivados, para que con ese depósito esté representando cierta cantidad de contratos adquiridos. Por otro lado, ese margen de operación o margen total está dividido en dos partes, una denominada margen inicial y la otra denominada margen de mantenimiento. Sin embargo, yo no voy a juntar este depósito debido a que estas dos cantidades van a cuentas diferentes. El margen inicial va directamente hacia la cámara de compensación. La cámara de compensación seguramente está constituida como un fideicomiso, una garantía para la operación del propio mercado. Mientras que el margen de mantenimiento, ese sí lo podrá llegar a controlar el socio liquidador o la parte de la banca que esté atrás respaldando este tipo de operación. Las cantidades que crezca o las cantidades que disminuya el precio del activo
se verán reflejadas directamente en el margen de mantenimiento, mas no en el margen inicial. No quisiera yo llamar a este margen inicial como intocable, sin embargo, así lo es. Es decir, va a ser muy difícil que yo pueda llegar a tocar esa cantidad de margen inicial, salvo que yo cancele todos mis contratos o que vaya haciendo cancelaciones parciales de la cantidad de contratos que adquirí al inicio. De esa forma, yo podré obtener dinero de este margen inicial y probablemente convertirlo o traducirlo a otro tipo de orden que se vaya directamente al margen de mantenimiento o que yo lo pueda retirar para la liquidez de la propia organización. En este sentido, generalmente siempre tendremos dos tipos de depósito. Ambos depósitos siempre serán míos desde el momento del inicio de la operación hasta la conclusión del mismo. Esta situación de propiedad es sumamente interesante en el sentido de que este dinero, si va a estar en el tiempo depositado en cualquier lugar, deberá de estar generando cierta tasa de interés para que no pierda poder adquisitivo por un impacto inflacionario. Esa cantidad de interés que yo pueda obtener de ese depósito total, esa cantidad de interés siempre me pertenecerá hasta el momento de la conclusión del contrato. Yo podré retirar esos intereses cada vez que se estén generando. Lo que no podré retirar hasta que concluya el contrato es lo que opere el margen total de operación o lo que indique el margen total de operación. En esta situación también es importante mencionar que cada vez que ese margen de operación esté excedido de lo que me pidieron, yo puedo retirarlo. Pero que cada vez que ese margen de operación esté por abajo de lo exigido, yo tendré que reconstituirlo. Una manera de reconstitución es a través de un depósito directo, es decir, yo obtengo liquidez de cualquier lugar por parte de la organización y lo destino directamente hacia la reconstitución de ese depósito total de operación. O la otra es, si en este momento yo tengo una no adecuada capacidad de liquidez, una manera de poderse volver a reconstituir este margen total de operación es disminuyendo el número de contratos. Si yo disminuyo el número de contratos, obviamente el margen total de operación también disminuirá. Por lo tanto, una manera de poder, sin generar una mayor inyección a la operación total en futuros, es disminuyendo parcialmente esa cantidad de contratos, aunque yo en el futuro pueda volverlos a reincorporar, obviamente depositando esa cantidad necesaria para cada uno de los contratos. En este sentido, bueno, ese margen de operación también, además de estarme proporcionando intereses, además de ello, yo sé que la manera en que me voy a dar cuenta cuando está por abajo de ese margen exigido es a través de las llamadas que me realice mi socio operador. Estas llamadas tienen una denominación como llamadas de margen o en mercados internacionales esos margin calls. Probablemente ese margin call sea la diferencia más importante que existe entre las opciones y los futuros. Una opción no tiene margin calls debido a que yo ya pagué por anticipado todos los derechos de adquisición de ese instrumento. Mientras que un futuro, como no pagué de inicio nada, salvo una comisión muy simbólica, en ese sentido siempre deberé de estar al tanto de esas llamadas de margen. Por lo tanto, aquí es donde vuelvo a insistir, se puede empezar a generar una cantidad de riesgo importante entre el comportamiento o la operación que pueda tener un futuro financiero, como lo indicará la próxima tabla que veremos y donde veremos cómo se están impactando esas cantidades en el precio por cada divisa. Bien, una vez que ya tengo esa aclaración en cuanto a qué es el depósito de buena fe o el margen total de operación, también es importante mencionar que en la redacción nos está hablando de dos diferentes tipos de cambio. La característica que tienen esos tipos de cambio es que son tipos de cambio spot. Un tipo de cambio spot no me sirve. Es decir, si estamos hablando dentro del mercado de derivados, generalmente todas las operaciones que se registren en él serán de forma futura. Es decir, lo que yo necesito es un tipo de cambio forward, un tipo de cambio futuro o un tipo de cambio de precio de ejercicio para la operación que yo voy a detallar.
Este tipo de cambio spot en este momento tendré que transformarlo a un tipo de cambio teórico. De acuerdo con la fórmula del tipo de cambio teórico, mencionaba que si yo quisiera llegar a generar cuánto costaría esta divisa en el futuro, un tipo de cambio forward, yo tendría que multiplicar un tipo de cambio spot por 1 más la tasa doméstica por una determinada cantidad de tiempo, y esto dividirlo entre 1 más una tasa extranjera, multiplicarlo por una determinada cantidad de tiempo, y entonces esta operación sí me daría esos tipos de cambio futuros. La primera variable que me pide la fórmula es un tipo de cambio spot. Yo veo muchos tipos de cambio. Por lo tanto, primero tendría que empezar a eliminar algunos que no me van a servir en este momento. Por ejemplo, recordarás que en la parte de los mercados internacionales de divisas decíamos que compra y venta está dado en función del proveedor o en función de la banca. El banco te compra y te vende a las cantidades que están aquí expresadas. Sin embargo, si tú quisieras comprar y vender, tendrías que colocarte totalmente enfrente de esta cotización, y si tú quieres comprar dólares, tendrías que ver el tipo de cambio de venta. Mientras que si tú quieres vender dólares, tendrías que ver el tipo de cambio de compra. A cómo o a qué cantidad el banco te compra o el banco te vende. Será lo contrario a la operación que tú quisieras realizar. Bien, si estamos hablando de una posición larga, una posición de compra, ¿qué tipo de cambio dentro de esta base de datos no me sirve o no me está proporcionando información necesaria? Efectivamente, el tipo de cambio de compra podríamos eliminarlo totalmente. ¿Por qué? Porque la posición que yo tengo es una posición larga y estaré usando tipos de cambio de venta. Si esta posición, en lugar de haber sido una posición larga, hubiese sido una posición corta, entonces sería lo contrario. Lo que yo necesitaría serían los tipos de cambio de compra, y qué bueno tener como datos adicionales el tipo de cambio de venta. Sin embargo, para el cálculo no me iba a funcionar. En ese sentido, ya sé que cuál va a ser el tipo de cambio spot para cada uno de los tipos de cambio futuros que determinaré. ¿Cuántos? Primero tendré que determinar el tipo de cambio futuro en el día 1, después en el día 60, después en el día 90 y después en el día 120. Es decir, yo voy a realizar la misma operación 4 veces, con diferentes datos. Tengo el tipo de cambio spot, estoy repasando la primera operación, tengo el tipo de cambio spot, tengo una tasa doméstica del 9%, tengo una tasa extranjera de 4.25% y tengo un plazo, 60 días. Cabe aclarar que en los mercados internacionales yo estoy mencionando un plazo a libre albedrío. Sin embargo, sí sería importante observar qué tipo de característica tiene mi tasa. Generalmente, si nosotros comparamos con México, o sea, podríamos hablar en su tasa líder, una tasa de CETES a 28 días. Sin embargo, los CETES a 28 días tienen una emisión semanal. En el caso de una tasa en Estados Unidos, podríamos hablar de un Treasury Bill, que probablemente tenga una emisión mensual, pero hasta por un año. O una nota del Tesoro, donde me estaré hablando de 10 años, o una nota, un bono del Tesoro que tendría una cantidad de tiempo de 30 años. Es decir, ¿cuál de las tasas que está en el mercado disponible en este momento es la más necesaria para que yo pudiera llegar a realizar este tipo de operación? Habrá que hacer muy cuidadosamente la elección de cuál será la tasa doméstica y cuál será la tasa extranjera. Por lo tanto, si yo sustituyo a esos datos dentro de mi fórmula de tipo de cambio spot, tendría un tipo de cambio, voy a sacar el primer tipo de cambio spot, y en ese primer tipo de cambio yo tengo un tipo de cambio spot de 10.85, 1 más 9% a 60 días entre 360, y después 1 más
4.25% a 60 días entre 360. En este sentido, yo estoy generando toda la operación y el resultado que tengo es de 10.9352. Este tipo de cambio es el resultado de aplicar esta fórmula y es muy lógico. Si yo tengo en este momento un tipo de cambio de 10.85 y las tasas que se van a comportar en el futuro me están incrementando el precio del activo en ese 10.9532. Cabe aclarar que no siempre el precio tiende a incrementarse. Habrá algunas situaciones, dado la combinación de los plazos y la combinación de las tasas, donde probablemente en lugar de ver el tipo de cambio en un futuro arriba, lo podría ver sensiblemente abajo. No es una regla el hecho de que cada vez que yo esté generando una operación en este tipo de cambio futuro, siempre tendrá que ser mayor al tipo de cambio spot. Habrá algunos momentos donde, dependiendo del plazo y dependiendo de la combinación de tasas, el resultado pueda ser sensiblemente menor a ese tipo de cambio spot. Bien, mencionábamos, vamos a requerir 4 diferentes tipos de cambio. Lo que sí sería importante que yo aclarara es que las diferencias entre estos plazos será el número de días que yo utilizaré en la fórmula. Por ejemplo, voy a empezar a sustituir la segunda fórmula. Tendría un tipo de cambio spot de 10.95, una tasa doméstica de 9.30, una tasa extranjera de 4% y un plazo de 60 a 90, 30. Para el tercer tipo de cambio tendría de 90 a 120, 30. Y para el cuarto tipo de cambio ya no tengo ninguna base de comparación. Si ya no tengo ninguna base de comparación, entonces probablemente lo más recomendable es que yo acuda al plazo anterior. Si el plazo anterior en esta determinación de precios también fue de 30 días, entonces utilizaré en la última fórmula el mismo plazo anterior, 30 días. Con ello hemos generado ya prácticamente la sustitución a cada una de esas 4 fórmulas que me estarán arrojando el tipo de cambio futuro. Por lo tanto, a manera de que puedan hacer los cálculos tranquilamente, les pido que vayan directamente a hacer esos cálculos y que regresemos en un momento más. Espero que hayas podido realizar cada uno de los cálculos en términos de los tipos de cambio futuros. Realmente es una fórmula muy sencilla de aplicar y que lo utilices para el caso de las carteras de futuros o lo utilices como una manera de prospectar o de poder pronosticar cuál va a ser el tipo de cambio en el futuro, es una muy buena herramienta de análisis que te permitirá colocar un tipo de cambio en el futuro dado cierta condición de tasas de interés y una determinada cantidad de tiempo. Seguramente los resultados a los cuales llegaste en esa determinación del tipo de cambio fue: en el primero, 10.9352 pesos por cada dólar, 10.9980 por cada dólar, 10.6440 pesos por cada dólar y 11.1415 pesos por cada dólar. Bien, una vez que ya tengo esa cantidad de tipos de cambio futuros, entonces ya podría empezar a realizar mi cartera de futuros.
Mencionábamos que el tipo de cambio futuro lo podría llevar a cabo a través de tres maneras. Una, voy al mercado y genero esa información. ¿Por qué? Porque este precio se está dando de acuerdo a las condiciones del mercado, oferta y demanda. La segunda, si vamos a suponer que no existieran operaciones, la autoridad máxima del mercado de derivados decretaría el precio. Por lo tanto, la Cámara de Compensación será la responsable de generar el precio futuro. O tres, en este sentido, si yo conozco las tasas, los plazos y los tipos de cambio probables que existirán en cada uno de los días, pues probablemente yo pueda realizar ese tipo de fórmula. Bien. Con esa determinación de los tipos de cambio, ahora vayamos al formato que tienes en la lámina. Yo lo volví a transcribir a manera de poder generar esta operación muy amigable. Yo tengo un cuadro que la denominé cartera de futuros, que realmente es un estado de cuenta que el socio liquidador, tanto operador, lleva a cabo para poder realizar este tipo de operaciones en futuros financieros. Establece una fecha, obviamente estamos mencionando en qué día estamos haciendo la operación. Establece el tipo de posición, porque pudiera ser una posición larga o corta en futuros. Establece un tipo de cambio futuro, esos que ya determinamos, pero que ahora vamos a traspasar a esta lámina. Una diferencia en cuanto al tipo de cambio, un número de contratos adquiridos, una ganancia, pérdida y un saldo. Vamos a empezar a llenar esta cartera de acuerdo a la información que teníamos desde ese inicio en la redacción. Mencionábamos entonces, la operación va a comenzar un día 1. La posición que nosotros determinamos es una posición larga. El tipo de cambio futuro pactado, de acuerdo a nuestros cálculos, fue de 10.9352. Obviamente, como es el primer tipo de cambio, no existen diferencias. El número de contratos adquiridos para este cliente fue de 95 contratos. Cada uno de los contratos equivale a $10,000. Como es la primera operación, tampoco hay ganancias y tampoco hay pérdidas. Sin embargo, si yo estoy ya fijándole el precio a 95 contratos, ya tengo un saldo. Un saldo de 285,000 pesos, que equivale al margen inicial, y un saldo de 570,000 pesos, que equivalen al margen de mantenimiento. Como mencionábamos, estas dos cantidades van por separado. Sin embargo, a la hora de la realización del cálculo, yo voy a sumar ambas cantidades para generar la ganancia de capital de acuerdo a un determinado plazo. Yo mencionaría, el día 1 es todo lo que tendríamos que hacer. Simplemente hacer nuestro depósito, especificar el tipo de posición que vamos a adquirir y se acabó. La operación real comienza en la siguiente fecha en la que yo quisiera hacer un cálculo. Y la siguiente fecha, de acuerdo a los datos, es el día 60. En el día 60 yo sigo teniendo una posición larga, pero ahora ya tengo un tipo de cambio diferente. El segundo que nosotros determinamos fue de 10.9982. Obviamente que entre la comparación del tipo de cambio anterior con este ya tengo una diferencia. En el caso de la diferencia, lo más importante es que yo llegue a establecer si esa diferencia corresponde a una cantidad positiva o a una cantidad negativa. Voy a auxiliarme otra vez de esa gráfica de la posición. En la gráfica de la posición, esta es una posición de un futuro largo y lo estoy pactando a un determinado precio, que en este caso es de 10.9352. Todo lo que esté por arriba de este precio, en el mercado de futuros, todo lo que esté por arriba de ese precio, en el mercado de futuros, me representará una ganancia. ¿Por qué una ganancia? Vamos a seguir con el caso real. Si yo ahora veo un tipo de cambio de 10.9980,
y yo soy el que va a comprar estos dólares, ahora me cuestan más. Sin embargo, ¿cuál fue la razón por la cual acudiste a fijar el precio del activo? Porque tú sabías que la tendencia que tenía el mercado era justamente una tendencia a la alza. Entonces, tú fijaste el precio del activo en 10.93, cuando hoy muy probablemente en el mercado se esté cotizando a 10.99. Esa cantidad que te hace falta, esos 0.06 centavos, ¿quién te los tiene que dar? Ya que tú estás pagando una comisión, depositaste cierta cantidad de dinero para fijarlo a 10.93. Te lo tendrá que dar el mercado de futuros. El mercado de futuros o de derivados te estará dando los diferenciales necesarios para que lo puedas adquirir a esos 10.99. Tú sabes que por cada dólar tendrás que invertirle 10.93 y que a como se venda el dólar este día, lo que te haga falta para comprar ese dólar, el mercado de futuros te tendrá que estar dando ese diferencial. Por lo tanto, cada vez que yo en una posición larga vea que el precio está por arriba del anterior, me genera una ganancia. Pero de la misma manera, si yo veo que el precio ahora, en lugar de ser 10.99, es 10.6440, esta cantidad que está por abajo del precio pactado significará para el cliente una pérdida. Insisto, en el mercado de futuros. ¿Por qué soy tan insistente en esa cantidad o en esa especificación del mercado de futuros? Porque si yo lo veo en términos del mercado spot, si yo lo veo el día de hoy que el precio del dólar es menor, en el spot estoy teniendo una ganancia. Sin embargo, no olvidemos que yo fijé el precio del activo en 10.93. Si hoy cuesta 10.64, pues lástima. O sea, el pronóstico que mencionaste no fue el más adecuado, pero has dormido tranquilo durante toda esta cantidad de tiempo en el cual el activo ha pasado de un precio a otro. Y en este sentido, bueno, pierdes en el futuro, pero ganas en el spot. Volviendo a esta parte, ganas en el futuro, pero pierdes en el spot. Por eso menciono, esta gráfica de comportamiento es de acuerdo a un mercado de futuros. Si yo observara una gráfica similar, pero en el mercado spot, vería que son contrarios. En la medida en que baje el precio me conviene, en la medida en que suba el precio ya no me conviene. Pero una manera de poder contrarrestar estos efectos que estás teniendo dentro del mercado spot es con la aparición del mercado de futuros. Hecha esta aclaración, entonces, volvamos nuevamente a esa cartera de futuros. Por lo tanto, si el precio está incrementando, mi diferencia tiene un signo positivo. Yo podré decir que es la característica más importante de esta columna de diferencia, identificar si el signo es positivo o negativo. Si es positivo, ¿en qué cantidad? En 0.063 centavos. Esta diferencia yo la tengo en 95 contratos. Por lo tanto, si es un signo positivo, obviamente ya no tengo pérdidas. Lo que tendré es una ganancia. Pero una ganancia ¿de qué importe? Bueno, si cada uno de estos productos o de estos contratos equivale a $10,000, yo tendré que tomar la diferencia por cada dólar, multiplicarlo por esa cantidad total que equivale el contrato por 10,000 y luego llevarlo a una cantidad total de número de contratos adquiridos por 95. Realizando esta operación, entonces, 0.063 por 10,000 que equivale el contrato por 95 contratos adquiridos. En este sentido me estaría dando una ganancia de 59,830 pesos. Esta cantidad que yo gané de 59,830 pesos, yo se lo voy a sumar al saldo final. El saldo o esta cartera de futuros solamente va a haber impactado el excedente de aportación, el margen de mantenimiento.
más no el margen inicial. Entonces, si yo tengo aquí 59,850 pesos, y si se lo sumo directamente a los 570,000 pesos, tendría ahora 629,850 pesos. El único que estoy impactando es el margen de mantenimiento, más no el margen inicial. Ok, este es el resultado que yo obtengo en el segundo día. Pero antes de pasar a la siguiente operación del próximo día, yo necesito hacer un cálculo adicional. En el mismo día 60, recordarás que ese depósito de buena fe realizado en esta cartera es mío. Y si es mío, yo tengo que obtener cierto beneficio de él. Por lo tanto, tendré una ganancia de capital o un reporte, vamos a denominarlo así, aunque el nombre no sea el correcto, o una cantidad de intereses generados por ese depósito que yo realicé. Ahora sí, tanto margen inicial como margen de mantenimiento me estarán reportando una sola cantidad de intereses generados. Si yo tomo un interés simple o como este depósito está realizado en CETES, entonces tendré un capital de 285,000 pesos más 570,000 pesos, que los tendré que invertir durante un plazo de 60 días, del día 1 al día 60, estoy suponiendo que haya 60 días, y que los tendré que llevar a la tasa doméstica que estaba vigente en el día 1. Volviendo a la redacción, si tú observas la tasa doméstica que estaba vigente en el día 1, entonces podrás darte cuenta que esta cantidad de intereses generados hasta este momento estarán reportándote una ganancia de capital al 9% por 60 días. Esa cantidad del 9% la estaremos reflejando en esta operación o en los siguientes días, etc. La ganancia de capital se obtiene de esa manera y la voy a registrar directamente en esa columna de ganancia. Bien, sin ánimos de generar mucho ruido, yo sé que aquí iría una cantidad X de intereses, que no tengo pérdidas y que el saldo estará incrementado dado esta cantidad de intereses generados. Por lo tanto, hasta este momento sigo teniendo 129,850 pesos. ¿Con qué objeto no estoy sacando el interés? Para hacer un poco más claro y ver solamente las diferencias cambiarias. Bien, hasta aquí llego en este día de operación. Vamos al día siguiente, que es el día 90. En el día 90, vuelvo a establecer que tengo una posición larga. No ha cambiado desde la primera posición que yo tuve, pero ahora el precio ha cambiado. Es de 10.6440. La diferencia que yo tengo con el precio anterior es de una diferencia negativa. Si baja el precio, entonces pierdes. Perdí, ¿cuánto? 0.3542. En los 95 contratos, si la diferencia es negativa, entonces no tengo ganancias, pero tengo una pérdida. Voy a tomar los 35.42, los multiplico por 10,000 y los multiplico por los 95 contratos y tengo una pérdida de 336,490. Esta cantidad de pérdida se está reflejando sobre el saldo del margen inicial. Por lo tanto, ahora tengo de margen de mantenimiento, tengo 293,360 pesos. En este momento, valga la expresión, se están prendiendo los focos de alerta dentro del mercado de derivados, mencionando que yo ya no estoy cubriendo la cantidad mínima necesaria
para poderle fijar el precio a $950,000. En ese momento, efectivamente, existe un margin call. El socio operador me establecerá que requiero de volver a reconstituir ese margen de operación. Tengo dos alternativas, decíamos. Una, empiezo a cancelar contratos, o la otra, realizo un depósito directo. Es más, si yo no realizo el depósito directo en un lapso de tiempo específico, en automático la cancelación de contratos procederá a manera de empezar a cubrir esa cantidad que hace falta. Pero no vayamos a ese caso de la cancelación de contratos. En este momento, en el mismo día 90, tendré un margin call. El margin call me está estableciendo que si yo quiero seguir manteniendo mis 95 contratos, entonces tendré que depositar 276,640. Si yo deposito los 276,640, entonces estaré llegando otra vez a mi margen total de operación. Perdón, a mi margen de mantenimiento. Por lo tanto, el margin call tiene esa intención. Generalmente, un margin call va a venir precedido de una pérdida que haya existido en el mercado, generalmente. Pero esto no quiere decir que el margin call sea la cantidad que yo perdí, dado que he venido acumulando intereses, he venido acumulando algunas ganancias cambiarias, he venido acumulando algunas cantidades adicionales. Por lo tanto, lo importante es que yo vuelva a reconstituir prácticamente al 100% esta cantidad de margen de operación que me está solicitando el socio operador. En este sentido, el margin call representa un importe de $276,640. Con este caso, vuelvo a determinar en ese mismo día 90 una ganancia de capital. La ganancia de capital es un importe X y vuelvo a llegar a esos 570,000 pesos. Ahora me encuentro con el último día de operación, el día 120. En el día 120 sigo mencionando que tengo una posición larga. Ahora mi precio es de 11.1415. Tengo una diferencia positiva. Esa diferencia positiva es de 0.4975 sobre los 95 contratos. Si es positiva no tengo pérdidas. Y esta cantidad de 0.4975 por 10,000 por 95 me va a dar 472,625 pesos. Si yo lo sumo a mi cantidad anterior, ahora tengo 1,042,625 pesos. Vuelvo a generar mi ganancia de capital y ese será mi nuevo saldo que yo tengo en este momento. Bien, en este sentido, ¿cuál es la intención de que yo pueda reflejar esa cantidad que estoy teniendo en este momento? La intención principal es que si yo contraté a 10.9352 y en este momento en el mercado spot es más alto ese 10.9352, las diferencias, ¿quién me las ha generado? Las diferencias para que yo pueda adquirir este activo, pues me las estará otorgando este mercado de derivados o este mercado de futuros. Yo fijé mi dólar en 10.93, es lo que yo estoy dispuesto a invertir. Pero si yo necesito más para poder adquirir un dólar en ese día 120 de acuerdo a la redacción del ejercicio, las cantidades que me hicieran falta me las estará dando esta cantidad o esta cartera de futuros en la cual yo podré generar la suficiente cantidad de dinero para pagar esa cantidad de dólares que yo requiero en un futuro. Si yo lo quisiera comparar con el caso de las opciones no tienen un estudio tan meticuloso o
un apego a cómo se están moviendo las variables como en el caso de los futuros. En el caso de los futuros, yo sé que cualquier momento puedo verme en un grave riesgo porque pensemos en un momento determinado que yo no tengo para cubrir este margin call. ¿Qué pasará? Se cancelarán contratos. Y si se empiezan a cancelar contratos, si lo que yo tengo que reconstituir son 276,640 pesos, ¿de dónde lo voy a generar? Bueno, toma la cantidad que te hace falta, 276,640 pesos. Hay una cantidad que no has tocado desde el momento en que empezó la operación hasta este momento, y es ese margen inicial. Cada contrato equivale a 3,000 pesos. Si yo lo divido entre los 3,000 pesos, entonces tendría que cancelar cerca de 93 contratos para poder cubrir esta cantidad de 276,000 pesos. De los 95 menos 93, solamente me quedan 2 contratos vivos. Por eso, a la hora de la operación de un futuro financiero, hay que tener una mucho mayor vigilancia que en el caso de una opción financiera. Espero que haya sido lo más claro posible. Recomiendo nuevamente el uso de tu centro de atención tutorial y la realización de las diferentes actividades de aprendizaje. Muchísimas gracias por tu atención.